Capítulo 8. La vida con una casa. Habían pasado 2 meses desde que Sylvie y yo nos casamos. La universidad entró en un nuevo semestre, yo me convertí en un estudiante de segundo año, y mi vida diaria pasó por un cambio dramático. Primero, me mudé desde el dormitorio y comencé a ir a la universidad desde casa. Despertaba cada mañana en una gran cama dentro de mi propia casa. Si Sylvie estaba a mi lado, compartíamos un buen beso de buenos días. Sus mañanas comenzaban más temprano, así que ella despertaba al mismo tiempo que yo para mi entrenamiento. Una vez que estaba levantado, comenzaría mi rutina corriendo dentro de la ciudad, y después practicaría balancear la espada de piedra que había creado durante mi duelo con Luke. Como siempre, era incapaz de envolver mi cuerpo en un aura de batalla, pero eso no quería decir que la práctica no tuviera sentido. Por alguna razón, Badigadi con frecuencia aparecía durante mi práctica, dejando salir la desagradable risa que era tan fuerte que molestaba a todo el vecindario. Sin embargo, yo igual lo saludaba educadamente, y él en ocasiones actuaba como mi compañero de práctica. En cuanto a la habilidad, él no igualaba a Ruiger Gislan. De hecho, era más débil que Eris, de hecho, no. No era como si no diera la talla, era solo que yo tenía la sensación de que él no estaba usando toda su fuerza. Ya que tenía un cuerpo inmortal, tal vez simplemente no sentía la necesidad de defenderse. Por otro lado, me había ofrecido consejos sorpresivamente útiles de vez en cuando, así que tal vez él en realidad era fuerte. Después del entrenamiento, correríamos alrededor de mi casa, donde Sylvie nos recibiría con desayuno. Badigadi desaparecería tan pronto como se comiera su parte. El hombre era un verdadero misterio para mí. Me pregunto qué era lo que pensaba. Algunos días, ni siquiera parecía que estuviera pensando. En los días que Badigadi no aparecía, Sylvie y yo nos alimentaríamos el uno al otro amorosamente. Cuando terminaba el desayuno, nos dirigiríamos hacia la universidad, la cual estaba a 30 minutos de distancia caminando. Zanova destacó que era poco conveniente, pero para mí no se sentía tan lejos. Podía cubrir la distancia bastante rápido si corría. Llegaríamos con bastante tiempo antes del comienzo de las clases. Sylvie y yo nos separaríamos justo antes de los dormitorios, y yo mataría algo de tiempo en algún lugar antes de ir a ver a Zanova y Cliff. Cliff tenía metida su nariz investigando maldiciones cada mañana. Él había pedido un laboratorio de investigación y pasado su tiempo ahí desarmando objetos mágicos, hojeando libros, y buscando patrones. Eventualmente, él comenzó a trabajar en un implemento mágico original con su propio diseño. Sé que mencionaste transferir una maldición, pero no puedo pensar en ninguna forma de lograrlo, me dijo él. Pero si mi propia teoría es correcta, debería ser capaz de diseñar un implemento mágico que pueda negar maldiciones. Su teoría era que los objetos mágicos y las maldiciones funcionaban prácticamente de la misma forma. Una maldición puesta en un objeto producía un objeto mágico, mientras que una maldición sobre una persona producía un niño maldito. En otras palabras, si podías hacer algo acerca de los efectos de un objeto mágico, entonces podías hacer algo acerca de una maldición. El hecho de que estuviera estancado usando un lenguaje tan ambiguo como algo era prueba de que su investigación todavía estaba en las primeras etapas. Ahora mismo no tengo nada que requiera tu ayuda. Esta es mi investigación, así que por favor déjame manejarla. Este es un asunto de orgullo para mí. Él sonaba como un niño que creía que yo estaba aquí para robar sus juguetes. Sería una cosa sin ano si estuviera ofreciendo ayudarle, pero la verdad no creía que hubiera mucho que yo pudiera hacer para ayudar. Las tardes traían consigo una gran probabilidad de que Linalise y Cliff estuvieran el uno sobre el otro, así que evitaba visitarlo en ese momento del día. Zanova con frecuencia pasaba todo el día en su propia sala de investigación. Generalmente, él estaría tratando de descifrar el libro que habíamos descubierto en la mansión, o frotando sus mejillas con amor contra las de la muñeca autómata. Él hasta ahora no había hecho ningún progreso, pero eso era de esperarse. Su pasión era innegable. Yo estaba seguro de que él eventualmente encontraría la respuesta. Maestro, por favor cuide de Julie. Yo me encargaré de esto. Aparentemente, él estaba aterrado de que yo pudiera involucrarme en su investigación. Zanova hablaba como si yo fuera a resolver el rompecabezas de un solo vistazo y terminar su tarea. Las personas con frecuencia sobreestimaban mis habilidades. Yo no sabía nada fuera de mi especialidad. En una nota relacionada, Zanova seguía avanzando gradualmente en la figura de WYRM rojo durante sus descansos de la investigación. Julie se sentaba cerca, fabricando su propia figura. Él le había dado su propio escritorio para trabajar y ella había estado practicando diligentemente.
Gran maestro, gracias por sus instrucciones. Ahora que no podía enseñarle de noche, en cambio le estaba enseñando magia de tierra en las mañanas. Ya nos estábamos acercando al año desde que la compramos, y su crecimiento era asombroso, pero era demasiado pronto para que nosotros iniciáramos nuestros planes de producción en masa. Por ahora, todo lo que podía hacer era hacerla practicar una y otra vez. De acuerdo a Sylphie, si un niño continuaba practicando la misma escuela de magia mientras era joven, incrementaría su dominio de ella. Por lo tanto, la tenía concentrada en usar solo magia de tierra. Si la teoría de Sylphie era correcta, entonces Julie pronto sería una experta en la magia de tierra. Podíamos avanzar a nuestra siguiente fase una vez que ella hubiera progresado más. No había razón para apresurarse. Yo todavía iba a la cafetería para almorzar. Por varias razones, había decidido no traer comida desde casa. Los asientos en la esquina del primer piso eran para nuestro uso exclusivo, con nuestro siendo Zanova, Julie, ocasionalmente Badigadio, Cliff y Elinalise, como también Linia y Pursena. Estos días, Luke o Sylphie vendrían casi diariamente. Ellos no comían con nosotros, pero intercambiarían algunas palabras antes de irse. De acuerdo a ellos, era para dar la impresión de que Ariel y yo éramos amigos. Yo no conversaba mucho con Luke, pero me estaba poniendo más cariñoso con Fitz-senpai, quien estaba comenzando a verse más femenina mientras su cabello crecía. Algunas personas todavía creían que ella era un hombre, y nos recibían con extrañas miradas cuando nos veían siendo cariñosos. Sylphie todavía odiaba las muestras públicas de afecto cuando estaba personificando a Fitz. Una vez ella se molestó mucho cuando toqué su trasero. Aunque no se enojó o miró hacia mí, solo se veía triste. Ella me dijo que quería que me contuviera de ser un pervertido en frente de las personas. Supongo que eso era justo. Sylphie no era del tipo que se preocupara por la atención pública, pero probablemente no quería que las personas pensaran que su esposo era alguna clase de pervertido que no podía controlarse. Por su bien, yo me comportaría. Después del almuerzo, yo siempre me dirigiría a clases. Como siempre, estaba tomando clases de magia de sanación de nivel avanzado y desintoxicación de nivel intermedio. Me sentaría a un lado de Pursena, y nos concentraríamos completamente en memorizar información, recitar hechizos de sanación en el otro, y comer carne. En días donde yo no tenía clases, le enseñaría magia ofensiva a Linia. Últimamente no nos has estado tocando, miau. Todavía apestas a excitación, pero no puedo superar lo extraño que se siente que no trates de tocarnos. Las dos no podían ocultar su sorpresa por mi buen comportamiento, pero yo le había jurado mi fidelidad a Sylphie, y no iba a tocar a otras chicas. Pursena jugaría conmigo con risas coquetas, pero yo solo la ignoraba. Linia en ocasiones mostraría su ropa interior en mi dirección, pero yo trataba de apartar la vista. Desafortunadamente, no podía vencer a mis profundamente arraigados instintos, así que sabía que ella estaba usando unas azules el día de hoy. Mientras la tarde llegaba a su fin, le haría una visita a Nanaoshi. Ella estaba tan encerrada como siempre. Ahora que mi libido había regresado, podía apreciar la pequeña contextura japonesa y los rasgos que la hacían destacar de las personas de este mundo. Mis preferencias deben haber cambiado desde mi vida anterior, ya que no encontraba su aura sombría tan encantadora. Sin embargo, me llenaba de alguna clase de nostalgia. Solo para que sepas, si pones un dedo sobre mí, iré a llorar con Orsted. Por favor no lo hagas. Ella diría ese tipo de cosas si me quedaba viéndola por demasiado tiempo. Nanaoshi sabía lo aterrador que era Orsted para mí. Yo de todas formas no tenía la intención de tocarla, así que el intercambio básicamente era una reafirmación de que mantendríamos nuestra distancia. Nanaoshi siempre exudaba un aura de irritación e impaciencia. Sin embargo, habíamos quemado sus reservas de círculos mágicos sin probar durante los últimos 6 meses. Parecía que ya era hora de que ella avanzara a la siguiente etapa. Una vez que terminaba con Nanaoshi, me volvería a encontrar con Sylphie. Sus deberes de guardaespaldas continuaban con el mismo horario que antes, pero ya que éramos recién casados, la princesa la dejaba ir a casa por un tiempo después del término de las clases. Ella todavía tenía que proteger a la princesa de noche, así que después de la cena, hacer algo de limpieza y tomar un baño, ella inmediatamente regresaría a la escuela. Parecía demasiado esfuerzo. La estaba haciendo pasar por mucho. Sin embargo, Sylphie no se sentía de esa forma. Me gusta tener un hogar al cual regresar. Eso dijo. Sylphie tenía turno de noche 2 días de cada 3. Eso quería decir que solo tenía un día para descansar.
Lo cual era bastante considerando que ella no había tenido días libres hasta ahora. El hecho de que ella ahora incluso tuviera un día libre era todo gracias a Elinalise, quien se había ofrecido voluntariamente para proteger a la princesa en su lugar. Nunca las había visto hablar, pero aparentemente, ellas se llevaban bastante bien. Las dos se veían como agua y aceite, con la promiscuidad de Elinalise y la naturaleza prudente de Ariel, pero de acuerdo a Sylphie, Ariel no era tan pura. Ella solo estaba fingiendo esa personalidad. En los días que Sylphie no tenía turno de noche, ella y yo pasaríamos al mercado durante nuestro camino a casa para comprar comestibles para 3 días. La mayoría de la comida en venta eran cosas con una larga vida útil, tales como las habichuelas, las papas, y la carne seca. Extrañaba el arroz. Si expandíamos las rutas de distribución que Nanosi había desarrollado, tal vez podríamos importar arroz desde el sur. Pero ese era un asunto para el futuro. Una vez que llegábamos a casa, era la hora de la cena. Contrario a su apariencia de marimacho, Sylphie era una buena cocinera. Ella no conocía tantas recetas, pero su comida me recordaba a mi infancia. Tenía el mismo sabor que la que había comida en la aldea buena, lo cual tenía sentido, dado que Lilia fue quien le enseñó. Ella se veía linda con su delantal puesto, caminando a través de la cocina. Me daba ganas de tomarla en mis brazos desde atrás. Una vez traté de ayudarla a cocinar, pero ella me dijo que no educadamente. Al parecer, había algo acerca de cocinar que ella no quería compartir, incluso aunque no era como si ella fuera una chef o algo así. Pensé sugerir que ella usara solo un delantal, pero tenía la sensación de que me diría que no. Nosotros ocasionalmente teníamos invitados cuando llegaba la hora de la cena, y por invitados, me refería a los 13 que habíamos invitado previamente. Cliff y Elinalise venían con relativa frecuencia. Zanova, tal vez mostrando control de sí mismo, raramente venía. Nanosi venía casi una vez al mes a usar nuestra bañera. Ella probablemente quería venir con más frecuencia, pero se contenía de hacerlo. Antes de que cualquiera de ustedes tenga una idea equivocada, permítanme decirlo ahora mismo, yo no la espié mientras ella se estaba bañando. De todas formas, Nanosi parecía estar en guardia ante la posibilidad. Ella solo venía cuando Sylphie estaba en casa. Una vez que la cena terminaba y nuestros invitados se habían ido a casa, teníamos el tiempo para un dulce momento a solas. Como Fit-senpai, Sylphie se comportaba con dignidad a lo largo del día, y esperaba que yo exhibiera el mismo control y dignidad, incluso aunque solo verla de lejos me daba ganas de correr hacia ella como un cachorro emocionado. En contraste, ella era cariñosa y sumisa de noche. Ella haría lo que sea que yo lo pidiera. Incluso cuando me dejaba llevar y decía algo sucio, Sylphie cumpliría felizmente mi solicitud. Comparado con las personas en el palacio de Asura, tú eres completamente normal, me dijo ella. Sylphie nunca me pedía algo. De hecho, ella estaba tomando un bate para destrozar mi lado tranquilo y racional cuando decía, yo quiero hacer lo que sea que me pidas, Rudy. Había caído en la tentación varias veces al hacer eso mismo. Pero no podía seguir tratándola como un objeto. Claro, yo amaba el sexo. Esto era lo que había soñado desde siempre. Aún así, Sylphie era mi esposa. Respeto, así es, yo quería respetarla. O eso pensé, pero cuando ella me miraba con esos ojos de cachorrita y me decía, no tienes que contenerte, se sentía muy estúpido intentarlo. Yo era un hombre débil. Había palabras que yo quería tratar de decir al menos una vez en mi vida, o que me dijeran. Había cosas que quería tratar de hacer al menos una vez en mi vida, o que me hicieran. Durante los últimos 2 meses había logrado tachar la mitad de esas cosas de mi lista. Pero no forcé a Sylphie en nada. Cualquier cosa con lo que ella no estaba cómoda, no lo hacíamos. Aún así, yo quería hacer algo por ella. Con esa idea en mente, pregunté, oye, Sylphie, ¿hay algo que quieras que haga para ti? Bueno, ¿recuerdas lo que me prometiste antes? Tan pronto como escuché eso me postré ante ella. Lo siento, no lo recuerdo. Nerviosa, Sylphie me forzó a mirarla, diciendo, no es tu culpa, fue hace un año, ¿recuerdas lo que usaste? Distorsión mágica. Quiero que me la enseñes, eso no es ningún problema. Te la enseñaré en detalle. Bueno, yo sé magia de sanación de nivel avanzado. Rudy, tú estás tomando clases de eso, ¿no? Yo también puedo enseñarte, por lo tanto, pasamos nuestro tiempo después de la cena enseñando magia al otro. Yo le enseñaría a Sylphie cómo usar la distorsión mágica y ella me enseñaría a usar la magia de sanación sin encantamientos.
No había un propósito real para lo último, pero ella no estaba satisfecha de que yo fuera el único enseñando. Me pregunto por qué. ¿Ella era del tipo que no estaba feliz si no le proporcionaba algo a su compañero? ¿O del tipo que se sentía incómoda de recibir algo de las personas? Bueno, era cierto que yo no podía lanzar magia de sanación sin encantamientos, así que acepté humildemente sus lecciones. Mientras tanto podía buscar alguna otra cosa que aprender de ella. No creo que sea muy diferente de conjurar los otros tipos de magia sin un encantamiento, dijo Sylvie en una ocasión. Yo también solía creer lo mismo, pero permanecía siendo un hecho que yo no podía usar magia de sanación sin un encantamiento. Ni siquiera después de escuchar a Sylvie explicar cómo funcionaba, y tratando de poner en práctica sus indicaciones. Rudy, es posible que no entiendas lo que se siente recibir el hechizo. La magia de sanación involucraba tocar el cuerpo de otra persona y verter tu poder mágico dentro de ella, usando tu poder mágico para alterar el flujo de su poder mágico y sanar sus heridas. Yo era incapaz de conjurar la sensación de tener a alguien más interfiriendo con mi poder mágico. Para decirlo de una forma más simple, era como presionar tu dedo índice contra tu palma izquierda, pero que solo el dedo sintiera algo. Para mí la magia ofensiva era tan fácil como respirar. Esto era extraño. Tal vez era que yo no solo no podía conjurar la magia de sanación sin un encantamiento, sino todas las magias de apoyo. Tal vez, como el caso del aura de batalla, era solo algo que las personas que habían reencarnado aquí de otro mundo no podían dominar. O tal vez yo no tenía talento para la magia de sanación. Estoy un poco aliviada, ¿sabes? Hay cosas que tú no puedes hacer, dijo Sylvie con su característica sonrisa de oreja a oreja. Ser opacado por alguien en algo era un poco molesto, pero tenía que haber sido desalentador para Sylvie pensar que no había nada en lo que ella pudiera vencerme. Así que no dejé que eso me molestara. A diferencia de mis inútiles intentos en la magia de sanación, Sylvie dominó lo esencial de la distorsión mágica en poco tiempo. Ella todavía necesitaba práctica, pero estaba seguro de que sería capaz de usarla en batalla eventualmente. Sylvie era una estudiante realmente excepcional. Yo había enseñado magia a muchas personas, Eris, Gislan, Zanova, Julie, Linia, pero sentía que Sylvie era la que aprendía más rápido dentro de ellos. Ella incluso podría ser alguna clase de genio. Pero esto es un poco injusto, ¿no? Un mago no puede hacer nada contra esto. Bueno, uno de los 7 grandes poderes usó una técnica similar. ¿De verdad? Así que de ahí viene, entonces eres un conocido de uno de los 7 grandes poderes. No, por supuesto que no. Pero Nanaoshi sí. Sylvie probablemente se preocuparía si le decía que uno de ellos estuvo a punto de matarme. Probablemente también era mejor no mencionar a Orsted. No había garantías de que él no viniera por mí por enseñarle a las personas a usar la distorsión mágica. Probablemente no deberías compartir esta información con nadie más. Eso también va para la distorsión mágica. Si uno de los 7 grandes poderes viene por nosotros, yo no sería rival para ellos, entiendo. Es un secreto, dijo Sylvie, asintiendo seriamente. Durante los días que Sylvie tenía turno de noche, yo me preocupaba de limpiar y lavar. En general, lavar la ropa de Sylvie era mi trabajo, incluyendo sus bragas y sostenes. Por supuesto, como su esposo, me contenía de realizar algún acto de perversión. No las guardaba en mi bolsillo o las llevaba a mi habitación para usarlas para sentir placer. A lo mucho les daba una olfateada. Sylvie satisfacía mi activo y joven libido una vez cada 3 días. También más o menos limpiaba la casa, aunque de acuerdo a Sylvie hacía un pobre trabajo en ello. Cuando yo era un aventurero, limpiaría cada habitación de posada a la que llegaba por primera vez, pero aparte de eso, yo era del tipo desordenado. Sylvie limpiaría en sus días libres, pero esta mansión era demasiado grande para que nosotros dos la mantuviéramos impecable. Yo creía que la limpieza era una necesidad, pero la casa simplemente era demasiado grande. Tal vez necesitábamos contratar una sirvienta. Pensar en una sirvienta me recordó a Lilia, y me pregunté si Paul y los demás ya se habían reunido con Zenith. Habían transcurrido 3 años desde que Linalise y sus compañeros habían localizado a mi madre. Yo estimaba que les habría tomado 1 año o 2 a Roxy y Talán cruzar el continente demoníaco y llegar a Millison. Si la memoria no me fallaba, ellos después tendrían que haber partido hacia la ciudad laberinto de Rapan del continente Vegarit, y no creía que eso fuera 1 año entero de viaje. Yo había enviado mi primera carta hace 1 año y medio. Si llegaba según lo planeado, entonces pronto debería recibir una respuesta. Debía ser más paciente.
El Inalise me había asegurado que no había nada de qué preocuparse, pero yo todavía me sentía nervioso. Roxy estaba involucrada, y yo confiaba en ella. Debía mantener la calma y esperar. Ahora que lo pienso, con la desaparición de la aldea buena, Paul y los demás no tenían un lugar donde vivir. Tal vez ellos habían decidido asentarse en Millison, pero si venían aquí, podríamos vivir juntos en esta casa. Ahora que lo pienso, podrías decir que mi matrimonio y la compra de una casa fue por el bien de mi familia. Por supuesto, eso fue algo que solo pensé después del hecho, así que no era más que una excusa convincente. En cualquier caso, pensar que un ex aislado como yo podría terminar cuidando a sus padres. Eso era un poco conmovedor, aunque sería difícil renunciar a la privacidad de mi nido de amor de dos personas con Sylvie.